Bueno chicos, vamos a continuar con el último bloque de nuestra jornada y recuerden que al final vamos a proyectar el QR para registrar su asistencia de las jornadas, entonces tiene que esperar hasta el final. La inteligencia artificial está transformando la forma en que las organizaciones se relacionan con sus clientes. Pero también está redefiniendo profundamente el trabajo de quienes construyen las soluciones tecnológicas que utilizamos cada día. Nuestra siguiente conferencia abordará precisamente cómo evoluciona el rol del desarrollador en esta nueva realidad. Nos acompaña Marcelo Vallejo, Technical Lead, con más de 14 años de experiencia en el desarrollo de plataformas digitales empresariales, arquitectura de soluciones y liderazgo técnico. Su trayectoria incluye el diseño e implementación de soluciones basadas en tecnologías Microsoft, Azure, plataformas empresariales y más, recientemente aplicaciones de inteligencia artificial en entornos productivos. A lo largo de su carrera ha liderado equipos multidisciplinarios y proyectos tecnológicos para organizaciones nacionales e internacionales. Su experiencia le permite ofrecer una perspectiva privilegiada sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el trabajo cotidiano de los profesionales del desarrollo de software. En esta conferencia exploraremos cómo el desarrollador evoluciona desde un implementador técnico hacia un orquestador de soluciones inteligentes. Recibamos con un fuerte aplauso a Marcelo Vallejo. Muchas gracias. Para empezar, quisiera mostrarles este dato que a simple vista parece un dato incómodo. Hablamos de que el empleo entre los 22 a 25 años de los desarrolladores hemos tenido un decrecimiento del 20%. Este dato lo dio el AI Index de Stanford y lo que nos muestra, si yo como estudiante veo este dato, de cierta forma podría sentir cierto miedo, cierta incertidumbre, pero si bien el dato es real, les voy a mostrar lo que realmente significa este dato. Para darles un poco más de contexto, he estado trabajando en varios sistemas de producción usando agentes de inteligencia artificial y les voy a contar un poquito de mi experiencia y qué evidencia de cómo funcionan los agentes en este tipo de entornos. Ahora bien, hay varios reportes de empresas que se dedican a hacer recruiting, a hacer recursos humanos, y lo que nos dicen que los desarrolladores cuyo valor es solamente escribir aplicaciones sencillas root son los que más se ven afectados por el tema de las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, si usamos esto como contexto, lo que realmente está pasando es que la IA no reemplaza al desarrollador. Lo que está haciendo la IA es reemplazar a la parte mecánica exclusivamente. Ahora, les voy a contar un poquito de la evolución que ha tenido de este rol del desarrollador a lo largo de los años. Empezamos en el 2004 y tal vez hacia atrás. Primero empezamos como un coder. En nuestro IDE de desarrollo lo que teníamos es simplemente un autocompletado, llamémoslo inteligente. Entonces escribíamos una instrucción y nuestro IDE de desarrollo iba completando lo que estábamos haciendo. Al siguiente año, ¿qué pasó? Ahora tenemos el rol de conductor. Entonces empezamos con los agentes parcialmente autónomos, iterábamos a través de prompts y teníamos una respuesta. Para finalmente terminar en lo que hoy se ha convertido el rol del desarrollador, que es un orquestador. Entonces, ¿cuál es lo principal acá? Que el humano dirige y decide, ¿ya? Y el agente solamente se encarga de ejecutar. Aquí el valor o lo más importante es el juicio y la experiencia que tenga el desarrollador. Eso es el principal valor que vamos a tener como desarrolladores. Ahora, definamos lo que es orquestar. Aquí hay una definición que me gusta muchísimo, que dice que orquestar no es una degradación. Más bien, orquestar sistemas a gran escala requiere de muchísimo entendimiento. No requiere mucho menos. Ahora, muchos podrán pensar, ya no estoy escribiendo código, entonces me estoy degradando. Para nada. Ahora lo que estamos haciendo es usando más el juicio humano y la experiencia para orquestar los sistemas. Para mostrarles una orquestación en la práctica, voy a tomar un cliente con el que estaba trabajando. Es una agencia gubernamental que tiene millones de usuarios. Su principal core de negocio es
enviar notificaciones a estos usuarios, ya sea a través de SMS, notificaciones. ¿Cuál es el contexto técnico de este ejemplo? Está construido sobre Sitecore, es una plataforma de la que estaba hablando Andrea en la charla anterior, es una plataforma de gestión de contenido. Está escrito sobre la plataforma.net, tiene muchísimos años de antigüedad, tiene muchísimas dependencias, hay bastante deuda técnica. En realidad es un sistema bastante complejo. ¿Cuál es el flujo de trabajo con un agente de inteligencia artificial en este tipo de proyectos? Entonces, ¿qué es lo que hace el agente? Antes de empezar a hacer cambios sobre el código, lo que hace primero es leer los archivos relevantes que necesita para ejecutar el cambio. Después lo que se hace, y dependiendo de la complejidad del feature o de lo que estemos haciendo, se hace una comparación archivo por archivo de los cambios. Aquí entra el humano a validar lo que está haciendo el agente. Después entramos a la parte de la compilación del proyecto. Nuevamente hablo de la complejidad. Si el proyecto es extremadamente complejo, la compilación lo hacemos solamente en proyectos particulares, o la solución completa si es algún cambio sencillo. Y al final, bueno, en este ejemplo particular estamos usando Cloud Code, y lo que genera es un archivo donde documentamos las especificaciones del proyecto, cuál es la arquitectura del proyecto, y lo que le estamos dando a la gente de esa forma es un juicio para que pueda actuar. Ahora les voy a contar una anécdota sobre un feature que estábamos construyendo sobre este proyecto. Estábamos trabajando en esto que les digo de las notificaciones, hicimos un cambio, hicimos un improvement, el agente nos devolvió el resultado, obtuvimos el output, el código compilaba bien, pasaba todas las pruebas, pero al final tuve que rechazar el cambio. ¿Y esto por qué? Porque dentro de Sitecore, dentro de esta plataforma, existe algo que se llama el contexto del sitio. Entonces, cuando estás usando Sitecore en los distintos ambientes, puede ser desarrollo, QA o producción, tienes que tener en cuenta estas dos variantes que les estoy mostrando ahí en la pantalla, que se llaman Site Context Switcher y Security Disabled, porque dependiendo de eso, el sistema se va a comportar de una manera u otra. Ahora, el agente de IA obviamente no puede inferir eso directamente, entonces ahí es donde entra el juicio del humano y la experiencia que tú tengas como desarrollador, y hacia ahí apunta el rol. Un dato importante que mostró Google hace algunos años es que digamos que el 25%, mientras adoptes inteligencia artificial a tus proyectos, vas a tener un declive más o menos del 7.2% en la confiabilidad de las entregas. ¿Y esto por qué se da? Porque normalmente los equipos de desarrollo, cuando están recién empezando con inteligencia artificial, simplemente comienzan a construir y a generar código sin tomar en cuenta restricciones, sin tomar en cuenta la arquitectura del sistema, sin poner límites ni fronteras entre los componentes. Entonces se genera algo que se llama arquitectura por autocompletado. Comienzas a poner código y no tienes control sobre eso. Entonces eso causa muchos problemas a largo plazo. Ahora el tema es qué habilidades tenemos que desarrollar como desarrolladores para evitar todo esto que les acabo de comentar. Hay tres pilares súper importantes que los debemos ejecutar. El primero, la organización. Cuando estamos trabajando con agentes, siempre tenemos que empezar por desarrollar los planes de vuelo. ¿Qué son estos planes de vuelo? Es antes de empezar a escribir prompts o antes de empezar a hablar con un agente, tenemos que estar muy claros de lo que queremos hacer. Tenemos que definir las restricciones y todo el tipo de cosas que necesitamos del requerimiento con el que vamos a trabajar. Aquí hay algo importante que desde ahora debemos empezar a pensar como tech leads, como arquitectos. No solamente pensar solo en el componente, debemos empezar a pensar en un sistema como todo, como el conjunto de todo. La comunicación. Este es un tema súper importante, y la comunicación va entre humanos y con agentes. Con agentes nos comunicamos a través de prompts, eso es básicamente lo que es un prompt. De la misma manera, cuando estamos en la comunicación con humanos, tenemos que definir qué arquitecturas, qué tipo de cosas vamos a hacer para que la comunicación sea más eficiente. Y el último pilar es el pensamiento de sistemas.
va en relación al primero. No podemos enfocarnos solo en un componente, debemos aprender a tener la visión de todo, una visión completa del sistema, no solamente desde el código, sino desde la parte funcional. Ahora, hace un momento les estuve hablando del prompt. Aquí, para este cliente que les estoy comentando, teníamos que migrar su plataforma de streaming. Entonces ellos tenían un proveedor, querían migrar a un nuevo proveedor. ¿Cómo empezamos? ¿Cuál fue el primer intento de prompt con un agente de inteligencia artificial? Entonces le estoy diciendo, el proyecto requiere migrar de un proveedor A a un proveedor B, toma el proveedor A como ejemplo y hace estos cambios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si ustedes se fijan, ese prompt puede ser que esté bien escrito, pero le faltan muchísimas cosas. No tiene restricciones, no tiene scope, no tiene cuáles son los criterios de aceptación de este feature. Entonces, si nosotros vemos qué realmente es lo único que nos sirve de este primer intento, es cuando le decimos al final que haga un plan antes de hacer cambios en el código. Entonces ahí probablemente nos va a dar una visión de qué pasos o qué cosas va a ejecutar para completar esa tarea. Entonces, como les cuento, como faltan todas estas cosas que se muestran justo en el recuadro de la derecha, obviamente este primer intento falló. Falló el intento, generó código que no compilaba, no era funcional. Intentamos reescribir, seguir escribiendo prompts y seguir en la comunicación con el agente, pero no funcionó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como desarrolladores? Tenemos que empezar a escribir, hacer una comunicación más efectiva. Entonces, ¿cómo hago una comunicación más efectiva? Tenemos en el recuadro azul el prompt experto, o llamemos el prompt más específico. Entonces, cuando yo me estoy comunicando con un agente para escribir código, debo darles todos estos datos. Necesito identificar un rol, tengo que darle el contexto de lo que tiene que hacer. Este code base landmarks básicamente es qué archivos debe leer el agente para que pueda ejecutar los cambios, cuáles son los constraints, cuáles son los deliverables, cómo debe operar, si debe incluir al humano en la ejecución del código. Entonces, a ese punto es al que debemos llegar, porque si se fijan en el cuadro de la izquierda, nosotros teníamos solo un párrafo que no tenía estructura, no tenía restricciones, si bien puede ser que esté bien escrito, pero le faltan muchas cosas para que funcione realmente. A ver, ahora les voy a mostrar lo que tiene el prompt que hicimos al final para completar este feature. No voy a entrar en detalle en todos estos, pero hay un par que son súper importantes de considerar. Por ejemplo, el rol. A la gente le estoy diciendo actúa como un Dev Senior C#. Vas a ser un Sitecore Architect porque estás trabajando sobre esta arquitectura. Vas a usar en este archivo Cloud con extensión Markdown. Si bien en Cloud no hace falta especificar esto porque Cloud automáticamente te lee ese archivo, pero eso tengo que indicarle a mi agente para que funcione. Tengo que indicarle el contexto. ¿Qué integraciones existen actualmente? ¿Dónde están las APIs? ¿A dónde puede hacer referencia? En los constraints le digo qué archivos no topar, qué cosas no ejecutar, porque eso puede causar daños colaterales si lo hace la gente. Entonces, así es como debemos estructurar la comunicación con un agente. No solamente escribir prompts. Puede ser que un prompt simple y sencillo para algo trivial funcione, pero para features de producción complejas tenemos que llegar a este nivel de detalle. Ahora, todo lo que mostré tiene o hace referencia a lo que un prompt engineering nos ayuda. Entonces, por ejemplo, tenemos la calibración. Al momento de definir un rol, como les mostré anteriormente, le estamos diciendo a la gente cómo quiero que actúes, qué tipo de decisiones que tome. Entonces, si yo le digo, vas a actuar como un dev de Sitecore, entonces me va a mostrar soluciones asociadas a Sitecore. Le estoy diciendo el grounding, qué archivos son los que tienes acceso. Este Blast Radius Control, le estoy diciendo qué archivos no puedes topar. Esto sobre todo para mantener la integridad del sistema. El Human in the Loop, entonces, este paso es súper importante porque aquí le estoy diciendo a la gente, cuando tengas que tomar decisiones relacionadas a ciertos tipos de bucles complejos, pídeme mi autorización para que tú puedas ejecutar lo que necesites. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó?
Hicimos un estimado manual. Aquí les voy a mostrar solamente dos fases del desarrollo. Les voy a mostrar la fase de discovery y la fase de implementación. Entonces, nuestro estimado manual fue de alrededor de, como ustedes ven, de 156 a 239 horas para construir estas dos fases. En la fase de discovery es el análisis del proveedor actual, y la fase de implementación básicamente es el código para la migración hacia el nuevo proveedor. Al usar este approach de agentes, de prompts, todo ese tiempo se redujo aproximadamente a 80 horas. Ahora, me voy a detener en estas 80 horas porque esas 80 horas no son solamente sesiones de código con Claude. Lo que estoy haciendo realmente en ese tiempo es tener reuniones con el cliente, definir los requerimientos funcionales. Estoy trabajando en el juicio, estoy tomando decisiones de arquitectura, más que escribir código. Entonces, si yo uso todo ese tiempo en definir eso, voy a conseguir el resultado que espero. La parte mecánica de escribir el código pasa a un segundo plano, entonces tengo que enfocarme justamente en eso. Porque, por ejemplo, si yo esas 80 horas me dedico simplemente a pensar en el código, a estar escribiendo un prompt tras otro sin hacer uno específico como el que le mostré, probablemente en esas 80 horas no consiga el resultado esperado. Ahora, les hablaba de este archivo Claude MD, y este es, digamos, la memoria a largo plazo de la gente. Esto aplica para cualquier tipo de agente que están usando. En este caso, como es Claude, tiene esa estructura, pero en los otros agentes es igual. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo mostrar? Debo decirle a mi agente, debo decirle cuál es la estructura de la solución, qué principios de arquitectura usar, cómo hacer los builds, cómo hacer los deploys, cómo hacer las pruebas. Tengo que darle una base a la gente de tal forma que si un desarrollador llega al proyecto, puede tomar este archivo como línea base y a partir de ahí comienza a generar código nuevo. Entonces, de esta forma estoy controlando que los nuevos features respeten una arquitectura, respeten los límites, y el código que se genera vaya acorde al sistema que estoy ejecutando. De la misma manera, les estoy mostrando cómo se ve la estructura de este archivo, que, como les cuento, es la memoria a largo plazo de la gente, que tengo en la Platform Overview. Entonces le estoy diciendo, oye, tienes un Sitecore 10.4, estás usando este framework de .NET, para el search estás usando una cosa que se llama Solar, inyección de dependencias. Le estoy dando todos los detalles técnicos a la gente. Entonces el agente, al tener todo eso en su memoria, es capaz de decidir mejor y tomar mejores decisiones. Le estoy diciendo dónde crear los archivos, cómo organizar las cosas. Entonces, siempre es importante que ustedes tengan esto en mente cuando estén trabajando con agentes. El agente debe tener su memoria propia sobre cómo actuar. Ahora, si ustedes se fijan en todo lo que hemos hecho en los casos que les mostré, estamos trabajando con un sistema agéntico. ¿Por qué? Porque tenemos planificación, tenemos herramientas y tenemos memoria. En la planificación, si bien Cloud genera un plan, yo como humano tengo que validar ese plan y tengo que ordenar que lo ejecute. Las herramientas básicamente son las acciones que tú puedes hacer sobre un repositorio, sobre el código. Y al final tienes la memoria. Entonces, como les hablaba de este archivo, de que es la memoria a largo plazo de la gente, es lo más importante. Entonces, si un agente tiene memoria, podemos seguir trabajando sobre eso. ¿Cuál fue el resultado de este prompt específico que les mostré hace un momento? Tenemos algunos archivos C# creados. ¿Cuáles fueron modificados? En promedio, esas fueron las que se ven ahí, 663 líneas de código generado. Entonces, aquí lo importante es que el plan se ejecutó como se planificó. Si yo soy extremadamente específico en lo que le pido a la gente, ese plan se va a ejecutar de tal forma que voy a tener un resultado esperado. No estoy adivinando cuál es el siguiente paso, sino que me dedico a analizar el negocio y a partir de ahí puedo empezar una conversación con el agente. Ahora, si ya tengo esta memoria a largo plazo, si ya le doy a la gente el contexto adecuado para que pueda operar y para que me genere código de calidad, en algunos casos, ¿por qué seguimos editando el código? Entonces, si Claude ya me devuelve el resultado esperado, ¿por qué muchas veces sí tenemos que seguir editando código? Y aquí es cuando entra un término. El término como tal ya existe hace muchos años.
La adopción de esto todavía está en proceso, que es el Spec Driven Development, que lo han venido escuchando en algunas de estas charlas. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de este Spec Driven Development? Normalmente, el core de un proyecto, de lo que estamos haciendo, es el código. Si bien empiezas con un spec, un usuario te da un requerimiento, escribes el código y después lo que evoluciona es el código, no el spec. Entonces, llega un punto en que el core de todo es el código y el spec queda a un lado. Ahora, con este cambio de la inteligencia artificial, lo que se viene es usar el spec como el artefacto primario. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el futuro, o lo que algunas empresas ya lo están implementando, es parten de un spec, definen con el cliente cuál es el spec, qué es lo que yo quiero hacer, y el agente me genera ese código. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los prompts? El spec va a vivir en el repositorio, va a vivir en su código fuente. Entonces, si yo quiero hacer un cambio, no voy a cambiar el código, voy al spec directamente, ingreso qué quiero cambiar y eso comienza a generar nuevamente código. Entonces, a ese punto es a donde debemos llegar y hacia dónde apunta la nueva orquestación. Justamente lo que les decía. Entonces, llamémosle el Prompt Driven Development. Entonces, estoy haciendo iteraciones de prompt hasta tener un resultado esperado. En el spec, empiezo por el spec primero y a partir de ahí puedo generar el código. Y este spec, como les contaba, va a vivir en el repositorio. Otra de las diferencias es que el prompt es efímero. Ustedes están trabajando en una sesión con Cloud Code, el prompt se queda ahí, una vez que termina esa sesión, desaparece ese prompt, no hay registros. Entonces, con un spec driven, lo que van a tener es un spec que vive en su repositorio y que se puede actualizar todo el tiempo. Y a eso es a lo que debemos apuntar. Ahora, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir ya para implementar esto en nuestras soluciones? Primero necesitamos adoptar una herramienta agéntica seria. ¿Ya? Normalmente he visto que usan el ChatGPT en un browser, pegan ahí el código y se analizan el código y dan un resultado. No. Tenemos que hacer un agente integrado al IDE. Puede ser Cloud Code, puede ser un IDE directamente como Cursor, pero necesitamos adoptar una herramienta agéntica seria. El siguiente es documentar el contexto. Cada agente te permite definir cuál es el contexto sobre el que va a trabajar, lo que les mostraba del archivo cloud.md. Entonces, en este contexto tienen que estar las convenciones, cómo está estructurada la arquitectura, cuál es la plataforma que debo ejecutar. Todo eso tenemos que hacer. La siguiente parte es practicar la disciplina del DIF. ¿Esto qué significa? Es no aceptar los cambios a ciegas. Muchas veces hay sistemas extremadamente complejos en los que tenemos que trabajar y tenemos que revisar archivo por archivo. No podemos aceptar los cambios a ciegas. Y algo súper importante que les quería mencionar es, depende cómo ustedes lo hagan, pero pueden tomarse, yo qué sé, una vez a la semana, una vez al mes, eso ya depende totalmente de ustedes, de escribir código sin IA. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen eso, van a recuperar esa memoria de cómo programar. Si dejan de hacerlo, justamente lo que dice ahí, el músculo del juicio se va perdiendo. A veces vamos a dejar pasar errores sutiles que nos va a proponer el agente. Entonces, si dejamos de escribir código con IA con cierta frecuencia, vamos a recuperar eso y no vamos a perder esa parte. Ahora, ¿recuerdan el número que les mostré al inicio de la disminución del 20% en el trabajo? Entonces, lo que está diciendo claramente no es que la IA nos está quitando el trabajo. Dice que la IA va a reemplazar el trabajo de solo escribir código. Como les mostré, nuestro trabajo apunta a escribir especificaciones, a trabajar en prompts, a mantener reuniones con el cliente, a convertir nuestro rol en una especie de rol de analista de negocio. A eso es a lo que vamos a llegar. Y obviamente, ¿qué es lo que se viene? Justamente lo que les decía, el trabajo de juzgar y dirigir. A eso es a donde nosotros nos vamos a enfocar. Ahora, ¿eso cómo se logra? Obviamente eso es a través de la experiencia, de la prueba y el error a lo largo de los años. No es que con prompts puedes ganar esa experiencia, por eso es que la experiencia es el recurso más valioso. Para terminar,
les quería dar unos mensajes. La mayoría aquí son estudiantes, entonces lo que yo les quería comentar es que sean de las personas que entienden el sistema en un todo. No pueden seguir enfocándose solo en componentes, en las tareas de escribir código por separado. Tienen que aprender a ver al sistema como un todo, a cómo los componentes forman un todo. Para los profesionales, la experiencia es el recurso más valioso y eso no está en declive, más bien es escaso. Entonces, debemos seguir cultivando eso. Y para los profesores, hay que enseñar a los estudiantes a analizar el código generado por la IA con la misma rigurosidad con la que se enseña a escribir código desde cero. ¿Esto por qué? Porque cuando los estudiantes salgan al campo laboral se van a dar cuenta y van a trabajar en sistemas extremadamente complejos. Entonces tienen que aprender a usar estas herramientas para poder descifrar ese código y lo que les mostraba, a tomar decisiones de arquitectura y a escribir convenciones y todo ese tipo de cosas. Hacia allá es hacia donde debemos apuntar. Y con esto termino. Espero que les haya gustado la charla. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Te agradecemos, Marcelo, por tu presentación y por contarnos acerca de la evolución del desarrollo de software en esta era de la inteligencia artificial. Queremos agradecerte con un obsequio. Muchas gracias. Viene Hernán, parte de la organización, para entregarte el obsequio de parte de la institución. Y una fotito, por favor. Más acá. Más acá. Gracias, Marcelo.